aprovechar a hablar algo muy, podemos decir, es polemizado, ¿por qué no decirlo así? Mucha polémica, a veces se malentiende o a veces se siente como un yugo, como una carga, porque vamos a hablar de los o del dinero, no con la finalidad de una ventaja, con la finalidad, ¿verdad?, de oprimir a alguien, no. Cuando nosotros decimos ser pueblo de Dios, debemos entender lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que nosotros seamos un pueblo entendido, un pueblo apercibido, porque así dice el libro de San Lucas. Cuando el Señor vino a preparar a un pueblo, a organizar un pueblo apercibido. A eso vino el Señor. Y conforme nos vayamos yendo despacio, porque es malinterpretado esto que voy a decir, voy a hablar de lo que es el diezmo. Pero vamos a entenderlo, porque la mayoría de las gentes piensan que el diezmo es para el pastor. Y otros piensan que ya no se debe dar en estos tiempos porque eso fue dado en la ley. Esos son los pensares de la gente, los pensares, ¿verdad?, de ministros, ¿verdad?, que trabajan precisamente en esa línea, por ese lado, de buscar lo material. Pero no hay como entender las cosas como son. Cuando la Biblia habla y nosotros entendemos las cosas como son, nosotros no sentimos una carga, nosotros no sentimos un yugo, nosotros no pensamos, ¿verdad?, en contra de lo que es de Dios, sino que eso es para nosotros una bendición, porque cuando pensamos así, nosotros obramos de esa manera. Y es la manera de que Dios nos llega a bendecir. Y cuando hablo yo de bendición para alguien, no estoy hablando, ¿verdad?, de una abundancia, sino que yo hablo de algo que siempre ha sido suplido por Dios. Hablo, ¿verdad?, de que alguien que tiene que aprender a depender de Dios. Por eso la Biblia es clara cuando dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Contentos con lo presente, porque al hombre de Dios, a la mujer de Dios, no la hace feliz lo material, lo económico, ¿verdad? Al hombre de Dios lo hace feliz la paz, la tranquilidad, ¿verdad?, el descanso de su alma, una vida, ¿verdad? No estoy hablando sin problemas, no, todos tenemos problemas y en todas formas, a veces podemos decir problemas económicos, problemas de enfermedad, problemas de tantas cosas, sino que el hombre de Dios, la mujer de Dios, hemos aprendido a sobrellevar los problemas. El Señor dijo muy claro: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo, dijo, sobre vosotros, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vas a recibir descanso o paz para tu alma. Y ese es el premio. No hay falta de ningún bien, la Biblia lo dice, ¿verdad? No estamos hablando, ¿verdad?, de que estar pensando en tener mucho, no, ni procurarlo mucho, no. Nada más vamos a procurar hablar lo que la Biblia dice. Vamos a comenzar ahí, ¿verdad?, en el libro de Malaquías, y vamos a tratar de parafasear, de aclarar los textos, porque a veces literalmente se oyen muy fuertes.
muy dañinos, muy opresores. Pero cuando uno busca la raíz etimológica, busca la forma, ¿verdad? Porque esa es la línea, vaya, o el fin de todo predicador consciente, tratar de hablarlo de Dios, ¿verdad? Y a veces a uno mismo como predicador se le hace duro hablarlo, pero es que así lo dice el Señor. Libro de Malaquías, último libro de la Biblia, capítulo número 3. Nos vamos a ir acomodando poco a poco. Vamos a empezar algo, ¿verdad? Que vamos a verlo así durón. Pero mientras va caminando, ¿verdad? El mensaje, porque si el mensaje camina y nosotros ponemos la atención y captamos, va a irse acomodando a nuestra mente, a nuestro corazón, y vamos viendo las cosas, va a ir abriéndose el oír al Señor. Dice el verso, capítulo número 3, verso número 8. Dice, pregunta, fíjese, y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes, les dice, me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Vamos a detenernos un poquito ahí en ese versículo 8. Cuando dice robará, ahí el escrito apegado, el escrito original, lo más claro, dice despojará. ¿Se puede despojar a Dios? ¿Se puede robar a Dios? Alguien puede pensar, pues ¿cómo va a robar a Dios? No, sí, la Biblia lo dice. ¿Cómo va a despojar a Dios? Sí, la Biblia lo dice, pero dice la forma en que el hombre roba o despoja a Dios. Enseguida dice los diezmos y las primicias. Ahora, quiero detenerme poquito ahí, ahorita les sigo. Esa palabra, ¿verdad? Diezmo, voy a mencionar unos verbos de la palabra diezmo. Número 1, voy a mencionar decató, el verbo, ¿verdad? Hebreo ahí, decató, de decatos, que significa décimas. En la voz activa, esa palabra, ¿verdad?, denota recibir diezmos. Según Hebreos 7:6, que ahorita lo vamos a ver más claramente. Aquí está, tomó de Abraham los diezmos. Está hablando de alguien que toma. Tomó de Abraham los diezmos. En la voz pasiva, ya hablamos de la voz activa. Ahora vamos a hablar en la voz pasiva, pagar diezmos. O sea, significa pagó el diezmo. Aquí hay algo entre dos. Uno que recibe y otro que paga. Quiero que se entienda esto bien. Uno recibe aquí y otro paga. Ahorita vamos a ver quién es el que recibe y quién es el que tiene que pagar. O quién es el que paga. Ahorita vamos a llegar ahí a los textos. Vamos a seguir leyendo acá donde estábamos. Verso número 9 dice, así dice en mi Biblia, no sé en la suya cómo dirá: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí está encajándolo, enfocándolo a una nación. Está hablándole a un pueblo. Le está hablando al pueblo de Israel. Y les habla y les dice, malditos. Esa palabra, ¿verdad?, se oye muy,
muy difícil y entre nosotros, ¿verdad? Es muy pesada esa palabra para decírsela a alguien. Es pesada la palabra esa, pero realmente vamos a suavizarla con el escrito, ¿verdad?, más original, cuando dice ahí malditos, una palabra hebrea, merá, para referirse a execración. Esa palabra, ¿verdad?, de execración viene siendo reprobación, y fíjese, también tiene un sinónimo de que no se rinde. Oiga, alguien que no se rinde es alguien que está peleando, ¿verdad?, sus derechos, alguien que está peleando, ¿verdad?, por su causa. Alguien puede pensar como estaba pensando, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba pensando una causa que no daba y no daba y no daba y caía en eso. Se puede caer en eso, esa es la forma, ¿verdad? Y el castigo del Señor es reprobar, es execrar y estar consciente, ¿verdad?, de que aquel no se rinde, está empecinado, ¿verdad?, está ahí aferrado. Y ahora vamos a seguir leyendo. Dice, traed, verso 10, todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Me voy a detener un poco, ¿verdad?, en el versículo, ¿verdad?, número 10, cuando dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿A qué casa se está refiriendo? Anteriormente, ¿verdad?, el templo era la casa de Dios. Vamos a parafrasearlo, vamos a tomar la figura. La iglesia también es la casa de Dios. ¿Cómo te conviene conversar? Dice Timoteo, ¿verdad? En la casa del Dios vivo o en la iglesia, que es la casa del Dios vivo. No debe de faltar. No debe de faltar. Y ahorita vamos a ver por qué no debe de faltar. Ahora, dice, probadme ahora en esto. Dios los provoca, ¿verdad?, a que lo prueben en eso. ¿En qué? En traer los diezmos al alfolí para que pueda haber lo suficiente en la casa de Dios. Se tiene que probar, ¿verdad? O Dios provoca, ¿verdad?, a probarlo. Y luego dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos. Fíjense qué bendición viene. Y luego dice enseguida, y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Quiere decir que si el pueblo de Israel cumplía con lo que Dios le estaba diciendo, dejaba de hacer lo que estaba haciendo, Dios le estaba demandando, pero así, si cumplían con su palabra, mire hermano, la palabra de Dios es para cumplirla, es para vivirla. Es muy difícil, yo sé. Quizás muchos, ¿verdad?, no podamos entender esto. Tampoco se les pone. Mientras usted no lo entienda, usted, ¿verdad?, espere a entender. Haga las cosas con entendimiento. Si usted hace las cosas con entendimiento, usted pruebe a Dios y verá si no le va a venir bendición hasta que sobreabunde. Y estoy hablando que no haya falta de ningún bien, que haya lo necesario. Y no habiendo falta de ningún bien, voy a hablar de bienes, de ningún bien material, ni de ningún bien espiritual. Por eso es que hay paz en la vida de alguien. Cuando no hay falta de ningún bien, no estoy hablando de riquezas, no estoy hablando de muchedumbre de dinero, muchedumbre de cosas, no estoy hablando de unas casotas, no estoy hablando de unos carrotes, no, estoy hablando, ¿verdad?, de que no hay escasez. Como en el tiempo pasado, ¿verdad?,
no escaseó la botija del aceite, siempre está goteando. No hay falta. Y luego sigue diciendo el texto, dice, verso 11, increparé o reprenderé también de ustedes al devorador y no os corromperá el fruto de la tierra. Está hablando a aquellos hombres, le está hablando el devorador, le está hablando las plagas, ¿verdad? Que venían y comían el fruto de sus siembras, ¿verdad? Pero si eso hacían ellos, Dios no iba a permitir, no iba a necesitar, ¿verdad?, los desinfectantes que hay o las cosas que le avientan para que los animales no coman, ¿verdad?, el veneno, las fumigaciones. No, el increpar Dios es que no iba a haber eso, no iban a necesitar fumigar. Lo que sucede entre nosotros, increpar, como dice el texto, al devorador. Oiga, a veces nos devoran enfermedades, nos devoran escaseces, nos devoran problemas, nos devoran tantas cosas que nos devoran. Estoy hablando quienes somos cristianos, estoy hablando quienes somos la iglesia, estoy hablando, ¿verdad?, quienes profesamos conocer a Dios. Pero ¿por qué a veces nosotros, conociendo a Dios, siendo cristianos, tanta plaga sobre nosotros, el devorador está sobre nosotros? Hemos dejado de hacer lo que dejó de hacer el pueblo de Israel. En ellos está hablando de cosas materiales, ¿verdad? Pero también nosotros se pueden aplicar. Hay tantas enfermedades a veces en nuestras vidas, tantas cosas que nos vienen encima, hermano. Nuestra vida es una vida de aflicción. ¿Por qué? Porque no cumplimos con lo que la palabra de Dios dice. No lo digo para que lo haga, por favor, para que no lo tome a mal y que el hermano está así para... No. Yo estoy hablando lo que la Biblia dice. Ahorita vamos a seguir viendo esto. Y luego dice, verso 12, y todas las gentes os dirán, bienaventurados. Esa palabra bienaventurado es feliz, dichoso. La vida del hombre, la Biblia lo dice, no consiste en los bienes que posee. Dichosos, felices, porque seréis tierra o pueblo o nación deseable, dice el Señor de los ejércitos. Cómo quisiera ser cristiano. Mira los cristianos, digo yo, cuando se sabe discernir, cuando se sabe distinguir, ¿verdad?, en quién realmente es un cristiano. Porque a veces en lugar de manifestar nosotros un cristianismo, manifestamos todo lo contrario. Nuestros vecinos, digo, y los que tienen razón, nuestros conocidos en el trabajo, en todas partes, ¿cuál es nuestra manifestación a las gentes? Y la gente desea, es porque está hablando tierra deseable, ser como aquellos son. Ser como estos son, pero es que les ha costado un trabajo y es que sirven a Dios. Sirviendo a Dios, trabajando con uno mismo, haciendo un trabajo en su vida, ¿verdad?, dejando de hacer lo malo. Pruebe ahora en esto y verá si el Señor no abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. En el libro de San Lucas, capítulo número 20, versículo número 19. Ahorita vamos a ver esto, porque hay gente que piensa, ahorita nos vamos a ir al Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hablando testimonio del Antiguo Testamento, porque hay gente que dice, no, eso fue en la ley antes. No, ahorita vamos a verlo en la gracia. Esto, en la gracia, dice el versículo número 19, dice, y
procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, los religiosos de la antigüedad. Y luego dice: porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Una parábola es una semejanza. El reino de Dios es semejante a esto y a esto y a esto. Algo que semeje usted. Agarra algo del reino de Dios, una parábola para semejar el reino de Dios. Y luego dice: porque entendieron que contra ellos había dicho estas palabras, esta parábola, más temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, para sorprendernos en palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente. Los cuales le preguntaron diciendo: Maestro, el maestro es Cristo, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a persona, antes enseñas el camino de Dios con verdad. No haces acepción. No porque sea rico, no porque sea poderoso, no. Tú hablas lo que es, enseñas la palabra de Dios con rectitud, lo que es de Dios. Y luego dice el texto: enseñas el camino de Dios con verdad. Y luego ya le hacen la pregunta en el 22: ¿nos es lícito o permitido dar tributo a César o no? Mas él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y lo que es de Dios a Dios. Voy a volver a mencionar los textos para sacarles un poquito más. Cuando dice el texto ahí, el verso, ¿verdad? Número 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mire, tributo, ahí aparece una palabra griega, foros, para referirse, tributo, como una carga, ¿verdad?, como llevada. Es decir, ¿verdad?, viene siendo figura de un impuesto propio, ¿verdad?, de un avalúo individual de personas o propiedad, un gravamen general o una obligación. Eso le preguntaron: ¿es una obligación o dar a Dios, dar al gobierno esto, a César? Porque César viene siendo el gobierno, vaya, y allá aparece la palabra Kaiser. ¿Quién ha oído hablar de los Kaiseres? Como el Kaiser de Alemania, ¿verdad?, que anteriormente eran los gobernantes, eran los líderes. Y en este caso está hablando del Kaiser o del César, del gobernante romano, del gobierno romano. Y cuando menciona el texto, dice ahí tributo, ¿verdad? Estamos mencionando lo que es un impuesto. Vamos a decirlo ahorita. Yo le puedo preguntar a usted: ¿le es lícito pagar tributo al gobierno o pagar impuesto al gobierno? ¿Cuántos tenemos propiedades? Ya sea carros, ya sea casas, ya sea algo. ¿Verdad que pagamos tantas cosas? El predial, pagamos luz, pagamos agua, pagamos placas, pagamos fronterizaciones, nacionalizaciones, pagamos tantas cosas. Y ya esa obligación ya no es peso para nosotros. Es peso cuando nos la suben. Pero cuando nos dejan una tarifa, ¿verdad?, anualmente, ya nos esforzamos por dar el tributo, pues por pagar, ¿verdad?, para poder andar, ¿verdad?, derecho delante de la ley, para que la ley nos respete, para que la ley no nos esté lanceteando, ¿verdad?,
pidiendo, vaya. Pero no nada más por eso. Pero tenemos un gobierno, aunque es un mal gobierno, ¿verdad? Pero como quiera que sea, sería un caos si no hubiera policía. Sería un caos si no hubiera gobierno. Si así. Fíjense cómo está desatada la maldad. Ahora sin ningún gobierno, como mencionaba yo en la mañana. Anteriormente, según el capítulo 12, versículo número 8 del libro de Deuteronomio, dice que en aquel tiempo, como no había todavía los mandamientos de Dios para un pueblo, la Biblia dice que cada quien hacía lo que le parecía. Si así, cada quien hace lo que le parece, que no hubiera un gobierno. Bueno, por eso pagamos también tributo. Tenemos policía, tenemos tantas cosas, ¿verdad? Tenemos una protección por ahí, una semiprotección. Y lo pagamos. Ahora, sigue diciendo, voy a seguir leyendo, dice: mas él, entendiendo la astucia de ellos, dijo: ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda. Y luego sigue diciendo: ¿de quién tiene la imagen, la moneda y la inscripción? Y respondieron ellos: de César. Anteriormente los gobernantes, ¿verdad?, mandaban acuñar las monedas y ponían sus imágenes. Y ellos dijeron: pues la moneda es de César. César es el gobierno tiene la moneda del gobierno. Y luego dice: entonces dijo: pues dad a César o al gobernante lo que es de César, el impuesto. Y lo que dice: y lo que es de Dios, dárselo a Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? Hay algo. Le tienes que dar algo al gobierno, pero también le tienes que dar algo a Dios. ¿Y sabes qué? El gobierno es de Él. Él te pide, Él te cobra el impuesto. Dios también te da a ti. Pero no todo lo que tienes tú o todo lo que recibes de Dios. Estoy hablando con la gente que estamos dentro de la iglesia, ¿verdad? La gente que profesamos conocer a Dios, vaya. Si Dios me da 100, yo le debo de dar 10. Si Dios me da 10, yo le debo de dar 1. ¿Y sabe qué? Que no me está pidiendo lo mío. Lo mío viene siendo 90. 10 vienen siendo precisamente, ¿verdad?, de Dios. El libro de los Números, capítulo número 18. Ojalá llegue a donde quiero llegar, Señor. Dame oportunidad de llegar. Gloria al Señor. Verso 19. Voy a leer unos cuantos versículos nada más para poder irme. Hace días yo predicaba de un texto de la primera de Timoteo que habla de los ancianos o los ministros, y ahí dice: los ancianos que gobiernan bien o que dirigen bien. No está hablando de cualquier anciano, está hablando de los que dirigen bien. Sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan. Está hablando de un trabajo en predicar y enseñar. El predicar, el enseñar es un trabajo. Y cuidado, yo he escuchado, ¿verdad?, que un mensaje de 1 hora equivale en el gasto físico de un trabajo de 8 horas. No sé cuántos habrán escuchado eso o leído eso. Ahora, dice el versículo 19:
todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren al Señor, Él las ha dado para ti. Aquí le está hablando, ¿verdad?, al dirigente, y luego le dice, verso 19, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por fuero perpetuo, por siempre, pacto de sal perpetuo es delante del Señor para ti y para tu descendencia consigo. Hay que ver lo que es un fuero perpetuo, hay que ver lo que es la descendencia, ¿verdad? Lo perpetuo es siempre. Y luego dice, 20, y el Señor dijo a Aarón, está hablando al líder Aarón, al predicador, le dice, de la tierra de ellos no tendrás herencia, ni entre ellos tendrás parte. Fíjese, aquí está, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Quiere decir que el pueblo no le tenía que dar nada a Aarón, o no le daban nada a Aarón. No tenía parte con lo del pueblo, no tenía herencia con lo del pueblo. Él le dijo, yo soy tu parte y tu heredad. De ti o de mí vas a depender tú. Tú dependes de mí. Olvídate de lo de ellos. Olvídate de lo de ellos. Tú dependes de mí. Bueno, ¿cómo que se olvide de lo de ellos? ¿Y cómo tú dependes de mí? ¿Cómo te voy a sacar yo adelante? Ahora sigue diciendo. Verso 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por herencia, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Mire, aquí me voy a ir un poquito despacio. Cuando dice por su ministerio, o sea, ahí aparece una palabra, abodá, por su trabajo en toda clase, por su trabajo en toda labor. Trabajaban para Dios, y Él dice que les había dado el diezmo a ellos, Dios, porque el diezmo es de Dios. Y con eso, Él, de ahí, de ese diezmo, de esa décima parte del pueblo, Él le pagaba a aquellos por su trabajo, por su labor. Aparece la palabra abodá. ¿Sabe lo que significa esa palabra abodá? Cuando dice ahí, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio, esa palabra sirven es para referirse, ahí aparece una palabra, abad. No sé cuántos habrán oído de los abades. Abad significa servir en todo sentido. Ellos sirven en todo sentido. ¿Quién ha oído hablar de las abadías? Es un edificio, ¿verdad?, de gente trabajadora. Ellos trabajan, ¿verdad?, para la Iglesia Católica Romana tiene abadías y tiene abades. El abad viene siendo el líder, el principal, ¿verdad?, el gobierno de todos aquellos. Y todos ellos trabajan, y el abad es el trabajador, y el abad sirve en todo sentido. Así es el ministro, en todo sentido, no nada más en la predicación, no, en todo sentido debe de servir a quien se presta para servir, le digo yo. Y tiene un pago de Dios. Ese pago de Dios es esa décima parte que el pueblo entrega, que no es de él. El 90% es de él, el 10% es de Dios, y Dios de ahí, Él es el que paga, Él es el que le da, para que si algún ministro está escuchando por ahí, no piense, ¿verdad?, que eso es de Él. No,
es de Dios y Dios es el que paga. Es Dios el que paga. A veces se confunde y hasta se le exige a la gente: usted tiene que dar el diezmo, usted lo va a dar. No, Señor, eso no es. Cuando es así, nosotros no hemos aprendido a depender de Dios. Ni unos para dar, ni otros para merecerlo, vaya. Vamos a seguir leyendo, dice: por cuanto ellos sirven en todo sentido en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Servir en todo. Por eso la Biblia dice que debemos estar enteramente instruidos para toda buena obra. Servir en todo, vaya. Y se necesita una instrucción para servir. No tenemos la experiencia, no tenemos la instrucción. A veces no queremos la instrucción, no queremos la experiencia. Por eso no servimos. Gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 28 del Génesis. Verso 20. Jacob era un nieto de Abraham, el padre de las 12 tribus de Israel. Dice el 20, dice: e hizo Jacob voto. La palabra voto y promesa es lo mismo, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Al principio de este servicio se nos preguntó: ¿cuántos agradecidos sabemos aquí? Podemos decir en este momento, ¿verdad? ¿Va Dios con nosotros? Y nos guarda, ¿verdad?, en este viaje que vamos. Aquí nosotros en esta tierra somos peregrinos y advenedizos, y vamos en un viaje. Nuestro fin es allá con el Señor. Si Él nos guarda, ¿cuántos no le pedimos al Señor: guárdame hasta el fin? Yo precisamente ahora en la madrugada que estaba orando, es lo que yo le estaba pidiendo al Señor: guárdame, Señor. Consciente de que tengo muchos años, y los años que yo tengo no hay problema. Si 70 años tengo y tuviera 80 años, que son pesados, para mí no hay problema que se me vengan los años encima. Es una bendición, está más cercana ahora, ¿verdad?, mi partida, que cuando creí. Para mí es una bendición grande. Por eso, ¿verdad?, nosotros estamos conscientes, ¿verdad?, cuando está diciendo el texto, dice: y me diere pan para comer y vestido para vestir. No nos da pan para comer el Señor, no nos da vestido para vestir. Entonces está hablando del voto y de la promesa. Dice, y enseguida dice: y si tornare en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Él está hablando, ¿verdad?, de tornar a casa de su padre, ¿verdad?, de Isaac en ese tiempo, ¿verdad? Pero ahora nuestra figura, vamos a volver a casa de nuestro padre. Fuimos niños, estuvimos con el Señor, venimos aquí a la tierra, aquí somos peregrinos y advenedizos, pero como es nuestro padre, tenemos que volver un día allá con el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dijo este hombre en su promesa: y tornar en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal o por título será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo lo de apartar para ti. Azar, la palabra está ahí: apartar. Tomar, apartar para ti. Tomar o dar una décima parte. Azar, dar, pagar. Ahí aparece esa palabra. Yo creo, puedo decirle y preguntarle: ¿se está cumpliendo la palabra de Dios en nosotros? Claro, Dios nos está dando.
Dios nos cuida en el camino. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le tememos y nos defiende, dice la Biblia. Entonces todo esto es muy claro. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor para siempre. Fíjese, yo hablaba de la voz activa o activo. Yo veía una definición que significa vivo, laborioso, obrero, activo. Y cuando hablaba de la voz pasiva, la definición viene siendo que padece la acción sin obrar. ¿Cómo es padecer la acción de lo que estamos haciendo? Soportamos, no renegamos, hacemos, damos porque debemos de hacerlo. Sinónimo de ser blando, ¿verdad? De estar inerte, como cuando dice el salmista, resignadamente, según el Salmo 40, dice, esperé en el Señor e inclinóse a mí, oyó mi clamor e hízome sacar de un lago de miseria, porque eso es lo que es el mundo, de lodo cenagoso. Puso mis pies, luego puso mis pies sobre peña. La peña es Cristo. Puso mis pies sobre peña y luego dice, enderezó mis pasos, cambió mi vida. Puso luego en mi boca canción nueva, las alabanzas que estamos cantando aquí. Y luego dice, verán esto muchos y temerán. ¿Cuánta gente no le dice, ay, tú eras así, tú eras así, tú eras así? Pero ha habido algo ahí. La mano de Dios sobrando en la vida de un hombre y de una mujer. Esto es. Entonces, a veces las cosas, hermanos, se confunden. Mire, voy a tomar el libro de los Hebreos para ver la voz activa y la voz pasiva. Mire, hay gente que dice, no, el diezmo, a ver, enséñemelo en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a verle, verá. Por favor, ponga toda la atención, ¿verdad? Para ver cómo las cosas, ¿verdad?, tienen su figura, cómo Dios toma y cómo están aquí. Aquí va a hablar de algo literal, de algo físico, pero va a tomar a la vez la figura en el orden. Ahorita vamos a ver lo que es todo esto. Dice el versículo número 1 del capítulo 7, dice, ahí donde estuvimos leyendo y atrás, cuando menciona, ¿verdad?, de que Abraham dio los diezmos de todo, paréceme que menciona el capítulo 14 allá del libro del Génesis, ahí donde menciona, ¿verdad?, que Abraham dio los diezmos de todo, es donde aquí menciona. En Génesis 14, del 18 al 20, ahí ve usted donde Abraham da los diezmos de todo. Apúntelo para que usted lo lea, o si podemos leerlo ahorita lo leemos. Según Génesis 14, 18 al 20, aquí va a decir lo que pasó allá. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Esa palabra Melquisedec aquí, fíjese, así literalmente, cómo se está acordando el hombre, y se está refiriendo precisamente a esa palabra Melquisedec. Aquí se está refiriendo a un patriarca. Vamos acordándonos de allá del Génesis, un patriarca. Y cuando le llama rey de Salem, Salem se está refiriendo a un lugar de Palestina. Está hablando de cosas literales de allá. Está tomando el ejemplo ¿de qué? De aquel rey, ¿verdad? De aquel patriarca, de aquel hombre, ¿verdad?, que era rey en Palestina, hablando de ahora vamos a seguir leyendo. Dice, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem,
que es Rey de paz. Gloria a Dios. Y luego ya dice, ¿ya a quién se refiere? Sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, refiriéndose ya al Señor Jesucristo, a la sempiternidad de Jesucristo. Dios siempre ha sido eterno. Hay cosas que son creadas para ser eternas, como los ángeles, son creación de Dios, pero fueron creados para ser eternos. Pero Dios es sempiterno, Dios siempre ha sido eterno. Dios no tiene principio, no tiene fin. Cuando dice hecho semejante al Hijo de Dios o al Hijo del Hombre, se está refiriendo a la figura que Dios tomó humana, ¿verdad?, para venir a manifestarse en carne aquí a la tierra y venir a hacer su propósito, a cumplir el propósito, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios es espíritu, no podía venir en espíritu porque un espíritu ni tiene carne ni tiene huesos, tenía que tomar la forma humana para venir a redimir a un pueblo. Y luego dice, celoso de buenas obras. Ahora, sigue mencionando, mirad pues cuán grande fue ya se vuelve otra vez al patriarca, al cual aún Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos. Ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento. Ahí cuando dice tienen mandamiento, en la voz activa de tomar del pueblo está refiriéndose, denota recibir. Tienen mandamiento de recibir del pueblo los diezmos según la ley, es saber de sus hermanos, aunque también han salido los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas ahí aquel del cual está dado testimonio que vive. Verso 9, y por decirlo así, en Abraham fue diezmado Leví, que recibe los diezmos. Pagó, fue diezmado Leví, hubo un pago. Es un pago, es algo, ¿verdad?, que pertenece a Dios, hermano. El 100%, si fuera nuestro, si así, seríamos muy duros para darlo. Ahora está hablando, oiga, no nos llenamos con un 90%. Que el Señor le dé 10 millones de pesos. Usted va a dar 1 millón de pesos. Digo, aquí no, pues aquí ¿cuándo? Es muy difícil para nosotros, pero sí hay partes de gente que es muy millonaria. Fíjese, Abraham, la Biblia dice que era riquísimo en plata, en oro, en ganado, según el capítulo 13 del libro del Génesis, el versículo 1, ahí habla de un hombre riquísimo. De esos hombres hay, pero nosotros a nuestro nivel, ¿verdad?, de lo que Dios nos da, en nuestra sencillez, nuestra, podemos decir, humildad y sencillez viene siendo lo mismo, ¿verdad? Recibimos. Hay gente que dice, no tengo para dar, pero sí puedo recibir. Según el capítulo 8 de la segunda de Tesalonicenses, ahí habla de una bendición muy grande, de aquellos hombres. Cuando aquel hombre pasó recogiendo una ofrenda que tenían que juntar para unos hermanos, como ahora los damnificados, vamos a decirlo. En aquel entonces estaba ahí el pueblo, ¿verdad?, con su pobreza, estaban sufriendo, estaban soportando, tenían necesidad de la ayuda de los hermanos. Pasaron recogiendo y llegaron con aquellos hermanos, no me recuerdo si de la Odisea o no recuerdo, parece que eran hermanos de por ahí. Y aquellos hermanos estaban tan pobres, pero dice
que ellos de su pobreza, de su grado, daban, y aún sobre sus fuerzas. Y ellos pedían que no le rechazaran su dádiva. Y al decir eso quiere decir que los hombres que iban recogiendo aquel bien que iban a llevar a Roma, porque allá, o a España, no recuerdo a dónde le iban a llevar, les decían que no, pues respetando, ¿verdad?, que les veían su condición. Pero aquellos hombres en su condición, dice que eran ricos en su bondad, que no tenían, ¿verdad?, lo material. Ya para terminar lo voy a leer ahí. Vamos a leerlo ahí. Se me hace que es la segunda de Corintios, el capítulo número 8. Dice así. Es la palabra de Dios, hermanos. No lo digo para buscar yo un beneficio, no, por mí no, hermano, no, Dios los bendiga, no, yo estoy consciente, ¿verdad?, que Dios no me deja, estoy consciente de eso, no lo digo para que usted me dé, para que, no lo haga, por favor. Si lo hace para mí, por favor no lo haga, hágalo para Dios, por favor no lo haga. Dice, asimismo, hermanos, 8:1 de la segunda de Corintios, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Está hablando de una gracia, hay gente que tiene gracia para eso. Dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riquezas de su bondad. Fíjense, estaban atribulados y en ellos abundaba el gozo, pero también ellos vivían en una profunda pobreza. Y lo dice, verso 3, pues de su grado han dado, de su nivel, ¿verdad?, según su poder. En una pobreza había, de todos modos, de su grado. Y luego dice, conforme a sus fuerzas yo testifico, y aún sobre sus fuerzas. Y luego el 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia o el privilegio de participar y la comunicación del servicio para los santos o del servicio para los hermanos. No se podía decir no tengo. Si tengo nada más un peso, voy a dar 10 centavos. Si tengo 10 centavos, voy a dar 1 peso. A veces, ¿verdad?, hay gente que gana bastante dinero o tiene dinero, ¿verdad?, y se le hace pesado. Pero hay gente que no se le hace pesado. Por eso Dios la bendice. Por eso usted a veces, hermanos, en una condición, ¿verdad?, económica estable. Y a veces algunos nos vemos, ¿verdad?, casi en la miseria nos vemos. ¿Por qué? Porque no cumplimos con lo que debemos de cumplir.